La palabra sí nos invita a reflexionar sobre la necesidad del perdón. Y hace una pregunta así muy importante: ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuántas macanas de sus hijos van a perdonar? O del compañero o compañera de la vida. Unas cuantas veces uno dice, no, ya te perdoné una y otra vez. Ahora chao. Ya se terminó la paciencia, ¿no? Un poco, yo creo que hoy la palabra nos quiere demostrar la otra faceta del perdón. Muchas veces cuando hablamos del perdón y la reconciliación pensamos en hechos. Te lastimé y me tiene que perdonar, como que fuera una ida y vuelta. Poco esto es nuestra forma de pensar y que así un poco hemos sido formados en este concepto. He metido la pata, pido perdón, soluciono y sigo hasta la próxima metida de pata. Entonces es así un poco el camino y hemos sido enseñados así hace años. Cometo pecado, me confieso, pido perdón y vuelvo a cometer. Entonces aparentemente esto todo que pareciera como una dinámica, ¿no es cierto? Y que va repitiendo, y hoy así estaba pensando, la palabra de Dios nos invita a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar frente a la necesidad de perdón. No se trata de hechos aislados, sino que el perdón es una actitud de vida. Poco en la palabra de Dios hoy, ¿no? Dice, un señor quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Cuando hablamos del perdón, es un arreglar las cuentas de la vida. Esto no es un hecho aislado, sino reacomodar la vida para que estemos en el camino que corresponde. Y a partir de ahí, cuando empezamos a reflexionar, el perdón se trata de todo el conjunto de la vida y sabemos que no es fácil perdonar. Es fácil decir que te perdono, pero en el fondo, cuando hay heridas, cuando hablamos del perdón, profundamente se trata de lo que hemos vivido en el corazón, aquellas lastimaduras. Imaginemos un ratito a alguna persona que nos cuesta perdonar. Piensen un ratito, cierren los ojos un minutito, traigan a la mente una situación X que nos cuesta mucho perdonar. O a esta persona que yo digo, me cuesta muchísimo darle el perdón, o que me cuesta muchísimo llevar la vida, me cuesta muchísimo la reconciliación. Puede ser el papá o la mamá. Cada palabrita que me dice, aquí me sube la sangre. O que una pareja, un hijo, un compañero de trabajo. Nos imaginemos todos los sentimientos que despierta en nosotros la última herida que nos ha causado. En este momento vamos a ofrecerle a Jesús, a esta persona, a esta situación. Le pedimos a Él para que nos regale la gracia de poder sanarnos de estas heridas. Observemos todos los sentimientos que nos genera estas situaciones donde necesita el perdón y la misericordia de Dios. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos a encontrarnos con nuestros propios sentimientos. Gracias, Señor. Abrimos nuestros ojos. Todos pudieron encontrar con estas pequeñas situaciones donde hay falta de perdón.
¿Todos tienen alguna situación o no? Bien, ¿no? Si uno tiene, uno se da cuenta, ¿no es cierto? El simple hecho de pensar en esta persona o en esta situación nos trae sentimientos bastante fuertes. Así uno siente ya la molestia, uno ya va buscando cómo lo voy a atacar, uno siempre se pone a la defensiva. Y en este sentido, también cuando uno piensa en la situación de la falta de perdón, entra un sabor de la injusticia, un sabor de desagrado, un deseo de venganza, y que le podemos decir, ¿no es cierto?, donde hay una falta de perdón, hay mucho dolor acumulado, pequeños o grandes, y cada vez que uno toca, es meter el dedo en la llaga. Y por eso, y si esto no se cura, a partir de ahí empieza. Si tengo una situación de la falta de perdón contra mi papá, cada palabrita que él dice, ya se sube el enojo, ¿no? Y esto va generando cada vez más una dinámica de un desagrado muy grande en la vida. Y que en este sentido, creo que por la medida que nos sanamos de aquellas heridas, cuando permitimos a que Dios entre en esta situación, solamente ahí será posible la alegría de la vida, una sana convivencia. Y muchas de las enfermedades, unas cuantas enfermedades parten de la falta de perdón en la vida. Y que hoy sería bueno que pensemos un poco qué es lo que nos genera la falta de perdón. Estaba pensando, cuando nos falta el perdón, en primer lugar, vivimos resentidos. La misma palabra dice, resentir. Toda situación de herida, cuando pensamos, volvemos a sentir lo que sentimos una vez. Y que cada vez que sentimos no es que va reduciendo, sino cada vez más fuerte. Y por eso que a veces uno dice, alguien me lastimó hace 20 años atrás. Cuando empiezo a pensar, ya uno empieza a llorar. A veces no es cierto, dice, mi hijo me dijo tal palabra 20 años atrás y esto me duele mucho, nunca lo perdoné. Fíjense que esto es la dinámica, y en este sentido, el primer sentimiento que nos surge es el mismo resentimiento que hay que sanar, hay que liberarse. Y en segundo lugar, no solamente una vez que vemos que hay resentimiento, hay cuentas que arreglar, es un lugar donde se necesita entrar el arrepentimiento. A veces el perdón no es posible porque uno sí reconoce que ha metido la pata, reconoce que hay herida, pero no hay arrepentimiento. Sé que lastimé, pero bueno, él merecía. Sí que lastimé, pero bueno, él también me lastimó. Esta justificación, este sentimiento de la falta de un verdadero arrepentimiento no nos permite sanarse las heridas. Y en este sentido se requiere de un verdadero arrepentimiento para que uno pueda sanarse de estas heridas. Y también, además de esto, sí, uno se arrepiente, pero hay que tener este deseo de ir al encuentro del hermano. Porque es importante, muchas veces uno vive sin el perdón y la reconciliación porque no se anima a dar el primer paso. Un montón de veces en la pareja dice, no, siempre fui yo, esta vez no. Voy a esperar si el otro da un paso, vamos a ver. Y fíjense en esto, cuando hablamos del perdón y la reconciliación, no se trata de quién lastimó. Si él es el que me lastimó, que venga a pedir perdón. No importa, aquí lo importante no es él o ella, o quién me lastimó, o quién me hirió, sino que se trata del encuentro de los hermanos. Cuando veo que hay una herida en el corazón, hay que salir al encuentro del hermano. ¿Se acuerda?
la parábola del hijo pródigo, o que decimos el buen padre, el padre misericordioso, no solamente el hijo volvió, sino el padre salió al encuentro. Eso es lo que necesitamos, tanto el que lastimó como el que se sintió lastimado. ¿Por qué es importante este encuentro? Cuando no se sanan las heridas, cuando no hay perdón en el corazón, no solamente sufre, lastima aquel que nos lastimó, sino ambas personas, porque hay un corte en la relación, hay falta de paz en el corazón de las dos personas, o de las dos comunidades, o de las dos familias. Por eso creo que otro pasito importante es salir al encuentro del hermano. Cuando yo me doy cuenta que me quedó una molestia, salgo al encuentro y le digo, mira, quiero hablar con vos, esto me ha pasado, quisiera reconciliarme. Y además de esto, no es cierto cuando uno dice, sí, con esta persona me dijo tal cosa y nunca más le voy a hablar. Creo que un paso importantísimo es, como Jesús nos enseñó siempre, amar a los enemigos. Realmente lo que hay que atacar es el problema y no la persona. Tal vez uno tiene que encontrarse de que sí, me ha lastimado en esta situación, pero no puedo estar en contra de mi hermano, no puedo estar en desacuerdo, no puedo estar peleando, no puedo estar deseando mal a mi hermano. Sí, esta situación que me lastimó, sí, esto sí puedo estar en desacuerdo. De esto hay que encontrar el diálogo y hay que encontrar pasitos de la reconciliación. Y por encima de todo, el perdón no es algo que yo doy porque quiero dar el perdón. Según la palabra de Dios, el perdón no es opcional, es un mandamiento de Dios. Si escucharon bien lo que dice las últimas frases de la palabra de Dios hoy, lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Es un mandato del Evangelio que hay que perdonar. Por eso, cuando decido, cuando dejo, cuando opto para perdonar, también estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y que muchas veces sabemos todo esto intelectualmente, pero sí, en el fondo, sí, yo sé que hay que perdonar, pero cuando vengo a la realidad nos cuesta perdonar. ¿Nos pasa esto o no? A veces, fíjense que en este sentido, muchas veces hay dos cosas que nos traba en el perdón. Primero, esta necesidad de hacer justicia. Uno perdona, pero uno dice la verdad que él fue injusto. Fíjense, cantidad de juicios que tenemos, ¿no es cierto? Que uno se sintió lastimado y ya empieza, me quiero vengar porque me fue injusto. O qué sé yo, un montón de situaciones. En el perdón y la reconciliación, acuérdense, no existe principio de justicia. Solamente existe el principio del amor. Aquel señor que quiso arreglar las cuentas, ¿qué hizo? No preguntó cuándo debía mucho. Le dijo, te perdono todo. No es que le digo, te pongo para que pagues en cuotas. No, te perdono todo lo que me debes. Es así cuando hablamos del perdón. No se trata cuál es el punto de justicia. Te perdono lo que cometiste hasta acá. No existe esto. Es un perdón abierto para toda la vida. Y en este sentido, cada vez que perdonamos, la palabra nos dice que sea un perdón incondicional. No lo que busca la justicia, sino la justicia siempre nos lleva a equiparar con la ley, sino que el perdón realmente nos lleva a la gratuidad, al amor y la misericordia de Dios. Y otro aspecto fundamental en el perdón es que cada vez que decidimos perdonar, uno dice, sí, quiero perdonar, yo perdono, pero no siento que lo he perdonado.
A veces uno hace un esfuerzo sincero y uno no siente. Fíjense que no se trata de sentimiento, sino sencillamente, como decía la palabra, es un mandato de Dios que hay que obedecer. Dios nos ha perdonado todas nuestras faltas. Es inmensamente misericordioso. Es tan sencillo como el sacerdote cuando dice: te absuelvo tus pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nada más. Fíjense lo misterioso, lo grandioso que es. Queda todo perdonado por una absolución. Hoy estaba pensando, esto debe ser un acto más milagroso, más misericordioso de Dios. El poder decir con una palabrita queda perdonado. Y si Dios nos ha perdonado tanto, ¿cuánto más hemos de perdonar? ¿Cuánto más no hemos de esperar que nos venga a pedir perdón? Que no hemos de esperar que se acuerde, que no hemos de esperar para hacer justicia, sino simplemente regalar con un corazón abundante la gracia del perdón. Y hoy, en este sentido, cuando reflexionamos sobre la necesidad del perdón, vamos a pedirle a Dios por esta gracia, que podamos perdonar de corazón a nuestro Dios. Y este perdón no solamente depende de esta decisión de perdonar, sino también cada vez que decidimos de perdonar, creo que es importante algunos pasitos para poder perdonar. En primer lugar, como dijimos, reconocer, ver los resentimientos que hay, las heridas que hay, ubicar a las personas que nos han lastimado. A veces uno dice: me siento enojado, me siento triste, no sé qué me pasa. Porque muchas veces uno no hace suficiente oración delante del Santísimo para preguntar: ¿qué me pasó? A veces uno está enojado contra todos. El que venga, largo todo lo que tengo, toda esta negatividad que tengo en mí, largo contra él. Primero viene. Por eso es que a veces el jefe viene enojado de la casa y pobre empleados, ¿no es cierto? Muchas veces uno descarga estos enojos y estos desagrados en cualquier lugar. Si uno quiere realmente lograr el perdón, el primer pasito es reconocer los sentimientos que hay en el corazón. En segundo lugar, reconocer los pecados que hay. A veces en esta situación de la falta de perdón, del resentimiento, hay muchos pecados. Hay que arreglar bastante cuentas. Y cuando hay estas situaciones de pecado claritos, ir al arrepentimiento y a la confesión del pecado, la reconciliación sacramental. Cuando hay una situación del pecado, sí hay que buscar la reconciliación, la bendición y la absolución de nuestro Dios. Y por encima de todo, creer profundamente en un Dios que es misericordioso. Muchas veces uno sigue castigándose por alguna herida, por algunos pecados nuestros. A veces uno, fíjense si se acuerdan, a veces hay pecados que uno sigue confesando 20 veces, todos los años por la duda. ¿No es cierto? Y Dios, cuando se perdona una vez, perdona para toda la vida. Y en este sentido es un acto de fe. Cuando Dios nos perdona, perdona todo lo que hay hasta el momento. Y por encima de todo, yo creo que es fundamental orar por esta situación, orar por esta persona, pedir la intervención del Espíritu Santo en esta situación, para que nos pueda perdonar, para que pueda sanar estas heridas que hay en el corazón. Y como dice también, ¿no es cierto?, hoy en la primera lectura, reconocer las maravillas de Dios y alabarlo a Dios por encima de todo, porque Dios es inmensamente misericordioso, porque Dios no mira nuestras miserias, sino es un Dios de bendiciones a través de la historia. Por eso, hoy cuando reflexionamos sobre esta realidad de la necesidad del perdón, les invito a que tomemos esta decisión de no dejar las cuentas desarregladas,